hay 22 vueltas, ¿ok? Esas 22 vueltas de 16 días cada vuelta, hacen 352 días. Sobran 13 días para un ciclo completo del año, para 365. ¿Qué sucede con esos 13 días del año entonces? Son días muy veloces para la Tierra, porque le informa su futuro todo el tiempo, ¿ok? Y eso es a lo que se le llama el anillo de fuego. Y fíjate, antes de pasar completamente al anillo de fuego, cuando tú conectas durante el año con la calendaria, siguiendo ese proceso, el anillo de fuego, quiero que veas que el mapa tiene una parte visible, que es los famosos mapamundis que siempre teníamos en la escuelita, ¿cierto? Nos mandaban a la papelería a comprar nuestro mapamundi y aparece una cara visible del planeta Tierra, ¿cierto? Donde tienes América del lado izquierdo, Europa y Asia del lado derecho. Pero resulta que hay una cara no visible, generalmente, del planeta Tierra. Como todo, tenemos un consciente y tenemos un inconsciente. El inconsciente no lo vemos, ¿cierto? Tenemos la parte positiva, que sí es la que vemos, y la parte negativa más veloz que no vemos. Entonces, eso que no vemos tiende a ser más veloz. Por eso no lo vemos. El futuro es más veloz. Por eso no lo vemos. Y para ejemplificar esta parte del futuro es, si tú estás en una carrera de autos de Fórmula 1 y estás viendo que pasa el coche dando vueltas, conforme va acelerando su velocidad, se empieza a ver cada vez más borroso, más borroso. Vean ustedes la pluma. Más borroso, más borroso. Si yo aumentara muchísimo la velocidad, que aquí no puedo aumentarla muchísimo, llega a desaparecer de tu percepción. No quiere decir que no exista, sigue dando vueltas el automóvil ahí, pero incrementó tanto su velocidad que mi percepción, que es más lenta, ya no lo detecta. Lo mismo sucede con esa velocidad futuro. El futuro es muy veloz, no quiere decir que no esté sucediendo ahorita, simplemente no lo veo, no lo alcanzo a percibir. El pasado es más lento, por eso el pasado sí lo podemos ver. ¿Con cuánta facilidad puedes recordar el día de ayer que ya viviste? ¿Por qué puedes recordar el día de ayer? Porque el pasado va a una velocidad más lenta, entonces la percepción que tienes en el presente lo puede detectar, ¿ok? Bueno, volvemos al mapa. En el mapa funciona lo mismo. La parte visible, digamos que es la parte positiva, la que sí se ve, pero la más lenta. Pero también tiene una parte negativa, el planeta Tierra, y esa parte negativa es muy veloz, no se ve. Y entonces es como ves ahí en la imagen, la parte posterior del mapa. Es donde ves Australia a la derecha. Cuando ya lo vemos extendido, si lo extendemos como un mapamundi, que es la imagen que tienes ahí a la derecha, está marcado lo que así se le conoce a nivel geográfico, el anillo de fuego. Se le llama el anillo de fuego del Pacífico. Ese anillo de fuego se le llama así geográficamente porque contiene la mayor movilidad de placas tectónicas. Hay muchísimo movimiento tectónico, volcánico en esa zona del anillo de fuego. Fíjense, ¿se acuerdan que les dije del sueño paradoxal? En el sueño paradoxal se llama paradójico porque estás sin poder moverte, es cuando menos actividad positiva tienes, pero es cuanta más actividad negativa estás teniendo. O sea, estás atónito, no te puedes mover, no controlas conscientemente absolutamente nada,
pero tu cerebro está trabajando demasiado veloz, mucho más veloz que durante el día, en el sueño paradoxal. Por eso se llama paradoja, porque es a la vez hay cero movimiento y a la vez hay muchísimo movimiento. Bueno, con el anillo de fuego pasa lo mismo. Curiosamente, en la parte visible del planeta hay menos movimiento y en la parte posterior del planeta, en el anillo de fuego, hay muchísimo movimiento. En el anillo de fuego. Aquí como dice la frase, la Tierra, como todo el elemento de un universo, tiene un aspecto visible consciente y un aspecto invisible inconsciente. Si identificas la forma del anillo de fuego, ¿verdad? Si identificas dónde está, ¿cierto? Normalmente nosotros veríamos el mapa a partir de América hacia la derecha. Y aquí está de Asia hacia América. Ahí está el anillo de fuego. Entonces, como los días le pertenecen al planeta Tierra, los 13 días, los últimos 13 días del año, son el anillo de fuego. Los últimos 13 días del año son los días más veloces. Es donde el futuro, que el futuro es el veloz, está informándole a la Tierra. ¿Qué le tiene que informar? Lo que viene para el siguiente ciclo. ¿Ok? Dice, o sea, diríamos que del 19 de diciembre al 31 son los días del anillo de fuego. ¿Cuántas veces se ha estigmatizado el número 13? ¿Cierto? El 13 de la mala suerte. Lo que sucede es que el 13 no lo comprendíamos porque el 13 es demasiado veloz. Pero ahora vemos que es un excelente número. El 13 es pregunta. No solo tienes la pregunta, tienes el anillo de fuego, el futuro informándote. La Tierra quiere conectarse contigo, así como los que tienen incluidos el 13 en su número de inscripción, ¿no? Exacto. Entonces, el anillo de fuego corre a partir, venga el iPad, el anillo de fuego corre a partir del día 353, ¿cierto? Porque las 22 vueltas de 16 días hacen 352 días. 16 días por 22 da 352 días. Entonces, el anillo de fuego empieza a correr. Aquí te voy a poner anillo de fuego. ¿No le suena al anillo del Señor de los Anillos? Porque tiene todo que ver, ¿eh? Lo diremos como medio en broma, pero sí. Entonces, el anillo de fuego, porque el Señor de los Anillos era un anillo de fuego. Hasta el ojo, ¿cómo se llamaba? Mordor. Ajá. Bueno. Amor. ¿Ven, Mor? Es que aquí ya estamos. Ojo de Sauron. Ah, sí, de Sauron, sí. Está en, ajá. Hay que ir a Mordor. Fíjense, espérenme tantito, porque acaba de surgir algo interesante. Hay que ir a Mordor. Si nada más lo escuchas, la puerta de Mor, para poder aventar el anillo de fuego a Sauron. Bueno, veré de nuevo El Señor de los Anillos porque tiene mucho que ya se me olvidó. Anillo de fuego empieza desde el día 353. Unos muy veloces ya se me desesperan. Sí, pero dime más. Día 353 más el día 354 más el día 355 más el día 356 más
el 357 más el 358 más el 359 más el 360 más el día 361 más el día 362 más el día 363 más el día 364 más el día 365 del año, hacen los 13 días del anillo de fuego y da una sumatoria. Si sumamos todos estos días, da la cantidad de 4,667 días. Entonces, los 13 días suman 4,667 esas cifras. ¿Qué estamos viendo aquí? Que tenemos dos personajes interactuando muy importantes, el 4 y el 7. El personaje 4 y el personaje 7 tienen todos los potenciales, ¿cierto? Todas las posibilidades para 4 y 7, ¿cierto? Todas las posibilidades para 4 y 7. Eso es el anillo de fuego. 13 días que dan todas las posibilidades para estos dos personajes. ¿Sí? Ahora lo estamos bajando al plano nosotros de manera consciente, porque falta el tercer personaje que somos nosotros, ese uno, ¿cierto? Ajá. La nada es el 7, el todo y la nada y el diseño, el plano 4, tienen acceso a todas las posibilidades para expresarse en donde creen, en el siguiente año. Por eso los últimos 13 son muy, muy importantes. Ese anillo de fuego hace en nuestras antenas, en cada uno de nosotros, conectarnos con esas posibilidades, con esos potenciales. Ahora sí, esos últimos días del año son extremadamente importantes, pero ¿qué hacemos nosotros, chicos, como humanidad, esos últimos 13 días del año? Díganme en qué se las gastan ustedes. Así como quien me dijo, oye, pero es que vienen las fiestas y las reuniones y... en puro estrés, en posadas, en pachangas, en fiestas, bebiendo, comiendo, exactamente. Embruteciéndonos, adormeciéndonos. ¿Sabes por qué? Porque la velocidad es muy impactante. Los últimos 13 días del año, como son muy veloces, hay que hacer algo para pasarlas dormidos, porque son agresivos. Pero me refiero a agresión en cuanto a la velocidad con la que entra el futuro. Entonces, volvemos a desconectarnos de la función del planeta Tierra. Precisamente al estar comiendo, bebiendo, embruteciéndonos, distrayéndonos. ¿Cómo se deben de pasar esos 13 días del año? En observación, lúcido, no dormido, embrutecido, lúcido. Ese es el reto. Como que cada vez tenemos más esa necesidad de estar como se deben de estar los últimos 13 días del año. En observación, derivando, importantísimo, por supuesto. Esos 13 días del año, yo sí te diría que pruebes la calendaria. Prueba la calendaria. Ahí en una hojita de tu cuaderno, dibuja el día 353 en el paso lógico, paso inhumano, paso humano, paso contexto. Velo siguiendo, aunque sea que en el día digas, hoy es el día paso inhumano. Listo. Haz esa observación en ese momento
estos últimos 13 días del año, haz esa tarea, ¿no? ¿De qué se trata también? De hacerte disponible durante esos 13 días del año, flojito y cooperando, pero no a las fiestas y al alcohol y a los caprichos familiares, sino hacerte disponible a tu ser original, ¿sí? Son unos días de silencio y introspección. La Biblia no se equivocaba en eso, pero lo necesitamos. Estar más tranquilos. Y ahí es donde a muy pocos ya les gusta. Ay, ¿de veras hay que hacer eso? Si lo pruebas, como terminas el año, empezarás el otro. Tú decides. Ahora ya no hay medias tintas aquí. Nos están dando unos latigazos re fuertes, ¿no? ¿Cierto? Entonces, estos últimos 13 días del año, ¿qué tal si los pruebas un poco distintos? ¿No? O sea, no digo que te la pases toda antisocial o antisocial por completo. No, está bien, pero modérate. Modérate un poco. ¿Necesitas literal emborracharte? Una cosa es disfrutar de una copita, un whisky, ¿no? Se disfruta, y otra cosa es que quieras terminar adormecido por completo. Necesitamos pasarla de esos últimos 13 días del año de la manera mejor que puedas. Lo que para ti sea estar en introspección. ¿Sí? Ve tus errores durante esos últimos 13 días del año. ¿Qué te parece hacer ese ejercicio? Ver mis errores. ¿Qué estructura fija no quiero soltar? ¿Cómo se encuentra tu plano 2 en ti? ¿Cómo se encuentran todas tus emociones? ¿Cómo se encuentran tus relaciones? ¿No? Y si lo detectas, ¿por qué no lo derivas? En esos 13 días del año, deriva. En el día también lo que observes. Derívalo. Ponte desafíos y ve cuáles fueron tus mayores desafíos que no te los pusiste tú, sino que te los puso el mismo planeta Tierra. ¿Qué tal si aprovechas esos últimos 13 días del año para dejar de juzgarte? ¿Qué tal si amas lo que eres, como eres, quién eres? Así, tal cual, no le caes bien a todo mundo. Ámate tú, así, con todos esos errores que tienes. Pero no dejes pasar esa oportunidad del anillo de fuego porque te impacta. Recibe información, escríbela, aprovéchalos.